Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Somos su dosis diaria de noticias y análisis sobre el mundo del entretenimiento, y hoy tenemos un tema que realmente ha dado mucho de qué hablar, algo que ha sacudido los cimientos de una relación y ha puesto a todos los fanáticos en vilo. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en el drama de Demet Khan. Y créanme, este es uno de esos casos donde el título lo dice todo, se enteró de todo y explotó. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, confrontaciones y, por supuesto, mucha emoción. Si aún no lo han hecho, les recomiendo encarecidamente que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. El mundo del espectáculo turco, conocido por sus melodramas intensos y relaciones que a menudo parecen sacadas de una novela, nos ha regalado otra historia digna de análisis. Demet Khan, una figura pública a la que muchos admiramos por su talento y carisma, se ha visto envuelta en una situación personal sumamente delicada. Hablamos de un momento crucial en su vida, un punto de inflexión donde la verdad, a veces dolorosa, sale a la luz, y las consecuencias son inevitables. La noticia de que Demet se enteró de todo ha circulado como pólvora, y la reacción subsecuente, esa explosión, ha sido monumental. ¿De qué se enteró exactamente? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Y cómo está lidiando Demet con esta tormenta? Hoy vamos a desglosar cada detalle, a conectar los puntos y a tratar de entender la magnitud de este escándalo que ha capturado la atención de miles, si no millones, de personas. Para entender la explosión de Demet, primero debemos situarnos en el contexto. Demet Khan, una actriz reconocida por su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones profundas en cada uno de sus papeles, ha mantenido históricamente una vida privada relativamente discreta, aunque siempre bajo el escrutinio de los medios. Su relación, o lo que se percibía como tal, con era vista por muchos como sólida, incluso idílica. Las redes sociales solían ser un escaparate de momentos felices, viajes y gestos de afecto que alimentaban la imagen de una pareja perfecta. Sin embargo, como a menudo sucede en la vida real y en las producciones que Demet protagoniza, las apariencias pueden ser engañosas. El detonante de esta situación, según las últimas informaciones y los rumores que han cobrado fuerza, parece ser una serie de descubrimientos que Demet realizó. Hablamos de traiciones, mentiras o quizás una combinación de ambas, que salieron a la luz de manera inesperada. Las fuentes, aunque cautelosas, apuntan a que Demet se encontró de frente con una realidad que distaba mucho de la imagen que le habían proyectado. Esto podría haber sido a través de conversaciones interceptadas, pruebas fehacientes de infidelidad, o la confesión de alguien cercano. Independientemente del método, el resultado fue el mismo: Demet supo la verdad. Y una vez que la verdad es conocida, especialmente cuando golpea tan de cerca en el ámbito personal, la reacción es casi impredecible. En el caso de Demet, la explosión no se hizo esperar. No hablamos de un grito silencioso, sino de una reacción pública y contundente que ha dejado a muchos boquiabiertos. Se dice que Demet ha tomado medidas drásticas, rompiendo lazos, confrontando a los involucrados y, lo más importante, emitiendo declaraciones que no dejan lugar a dudas sobre su estado de ánimo y su decisión. Su explosión podría manifestarse en diferentes formas, desde un comunicado contundente en sus redes sociales, hasta una confrontación directa y dramática que ha sido vista o escuchada por terceros. Es fundamental entender que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos, con emociones. Cuando alguien en quien se confía profundamente traiciona esa confianza, el dolor puede ser devastador. La explosión de Demet es una manifestación de ese dolor, de esa rabia, pero también de una fuerza interior que, ante la adversidad, decide no quedarse callada ni dejarse pisotear. Es un acto de autodeterminación y de reafirmación de su propio valor. Analicemos las posibles repercusiones de este evento. En primer lugar, su relación personal, que hasta ahora era un pilar importante en su vida, ha quedado seriamente dañada, si no completamente rota. Las implicaciones de esto son profundas, tanto a nivel emocional como logístico. ¿Cómo afecta esto a sus proyectos futuros? ¿Cómo lidiará con la prensa y los fanáticos? Los medios de comunicación ya están ávidos de cada detalle, especulando sobre los motivos exactos y las personas involucradas. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios.
Por un lado, hay quienes apoyan incondicionalmente a Demet, expresando su indignación ante la posible traición y enviándole mensajes de fuerza y solidaridad. Por otro lado, como suele suceder, también hay quienes buscan morbo, especulan sin fundamento y tristemente juzgan. Es importante recordar que aunque es una figura pública, Demet tiene derecho a su privacidad en ciertos aspectos de su vida. Sin embargo, su explosión también ha abierto un debate interesante sobre la honestidad en las relaciones, la importancia de la comunicación y las consecuencias de la mentira. Demet, sin proponérselo, se ha convertido en un ejemplo para muchos de cómo enfrentar una situación difícil, de cómo no permitir que se abuse de la confianza. Su reacción, aunque dolorosa, podría ser vista como un acto de valentía y empoderamiento. ¿Qué es lo que Demet se enteró? Los rumores varían, pero los más persistentes hablan de infidelidad por parte de su pareja. Algunos sugieren que no se trata de un desliz ocasional, sino de una relación paralela que se ha mantenido oculta durante un tiempo considerable. Otros apuntan a un engaño más complejo, que podría involucrar a personas cercanas a ella o incluso a su círculo profesional. La falta de confirmación oficial por parte de Demet deja un vacío que la imaginación de los medios y los fanáticos se apresura a llenar. La explosión de Demet, en este contexto, se traduce en acciones y palabras que dejan clara su postura. Quizás ha borrado todas las fotos junto a su pareja, ha dejado de seguirlo en redes sociales, o ha emitido un comunicado donde expone su decepción y su decisión de seguir adelante. El explotar no significa necesariamente una crisis histérica, sino una liberación de la tensión acumulada, un grito de basta ante una situación insostenible. Es la reacción natural de alguien que ha sido profundamente herido y que decide no permitir que esa herida se pudra en silencio. Lo que sí está claro es que este evento ha tenido un impacto significativo en la vida de Demet. Ver a una figura admirada pasar por un momento tan doloroso nos recuerda la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de la autenticidad. La reacción de Demet, su forma de lidiar con la explosión, tras enterarse de todo, es un testimonio de su fortaleza y de su decisión de no vivir en una mentira. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la comunicación abierta y honesta es fundamental en cualquier relación. Segundo, que la confianza es un bien preciado que una vez roto, es muy difícil de reparar. Y tercero, que incluso en los momentos más oscuros, la fuerza interior y la determinación pueden ayudarnos a superar la adversidad. La historia de Demet Khan, aunque envuelta en el drama, nos deja una lección sobre la importancia de la verdad y la valentía de enfrentarse a ella. En resumen, hemos explorado el reciente y tumultuoso evento en la vida de Demet Khan, donde el descubrimiento de una verdad dolorosa la llevó a una reacción contundente, una explosión, que ha dejado a todos comentando. Hemos analizado las posibles causas de su revelación, la naturaleza de su reacción y las implicaciones que esto tiene para su vida personal y su carrera. Lo que queda claro es que Demet no ha permanecido pasiva ante la situación, y su decisión de enfrentar la verdad, por difícil que sea, es un acto de fortaleza. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan intenso. Espero que hayan encontrado esta información interesante y esclarecedora. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este drama. ¿Creen que Demet ha reaccionado de la manera correcta? ¿Qué consejo le darían? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, los leo con mucha atención. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.